que el enemigo tiene para nuestra vida, nosotros podemos vencerla. Pero hay momentos donde nosotros nos sentimos presos en nuestro pensamiento. Y cuando ese pensamiento nos hace presos, se nos hace difícil, hermano, ver la realidad de la verdad de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida o lo que Dios quiere hacer con alguien. Alabado sea el Señor. Esa batalla puede ser tan constante que el salmista decía, gloria sea el Señor, le pedía al Señor, decía, Señor, saca mi alma de la cárcel para que yo pueda adorar tu nombre. Alabado sea el Señor. Era así tanto que el salmista se sentía preso. Pero cuando vamos a la vida del salmista y del rey David, gloria sea el Señor, nos damos de cuenta que David nunca estuvo preso en una cárcel física, alabado sea el Señor, pero sí se encontraba preso en una cárcel espiritual, en una cárcel mental, alabado sea el Señor. Y esa cárcel mental, hermanos, son las que muchas veces no nos deja a nosotros ver la realidad, ver las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, no nos deja mirar más allá el propósito que Dios tiene alcanzado para nosotros. ¿Por qué? Porque nos limita nuestra mente, nuestro pensamiento, no nos deja ver más allá de lo que Dios quiere hacer, porque muchas veces esa muralla que nosotros ponemos en nuestra mente hace una diferencia, gloria sea el Señor, en poder ver la libertad que Dios quiere hacer para nuestra vida, y nos sentimos presos, alabado sea Jesús, arrancados, gloria sea el Señor, y agarrados a esa esclavitud por lo que estamos viviendo. Y hay cosas que están a veces dentro de nuestra vida que Dios tiene que comenzar a tratar con ellas, alabado sea el Señor. Hay momentos y hay cosas dentro de nosotros que Dios tiene que comenzar, gloria sea el Señor, a examinarla, porque hay momentos donde nosotros pensamos y creemos que todo está bien dentro de nosotros, pero cuando empezamos a examinar y empezamos a ver nuestro corazón, y Dios que escudriña todas las cosas y sabe todo pensamiento, y comienza a mirar dentro de ti, comienza a ver que dentro de tu corazón muchas veces hay raíces de amargura, hay raíces de odio, hay rincones en contra de personas, alabado sea el Señor. Y nosotros necesitamos ser libres, nosotros necesitamos aprender a perdonar, gloria sea el Señor, a esas personas que quizás en algún momento te hicieron mucho daño, alabado sea el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque el perdón no es para la otra persona, el perdón es para ti, porque cuando tú perdonas, tú te haces libre. Bien, aleluya. Cuando tú arrancas lo que está en tu corazón, gloria sea el Señor, lo que queda libre es tu persona. En un momento dado yo me encontraba llegando aquí a mi casa, y el Señor, gloria sea el Señor, me puso en el corazón y me dijo, vete y pídele perdón a tal persona. Y yo le dije, Señor, es que yo no tengo nada en contra de esa persona. Pero el Señor comenzó a decirme, vete y discúlpate con él, alabado sea el Señor, aunque él sea el que te haya ofendido, vete tú y perdónalo, alabado sea el Señor. Y yo decía, Señor, pero es que en mi corazón no hay nada. Yo tenía que buscar a mi madre el trabajo, y le dije, Señor, cuando yo venga, si la persona está en el lugar, pues yo voy y le pido perdón, alabado sea el Señor. Voy y busco a mi madre. Cuando regreso de buscar a mi madre, la persona, yo no la vi, dije, ay Señor, que no está, le pido perdón otro día. Pero cuando miré a lo lejos, lo vi a lo lejos, gloria sea el Señor, que estaba parado. Y yo vine, entré a mi casa y dije, está bien Señor, pero otro día como quiera. Pero cuando entré a mi casa sentí la voz de Dios que estremeció mi corazón y me dijo, vete y pídele perdón a esa persona, alabado sea el Señor. Y yo salí y me monté en el carro, fui donde la persona y le dije, gloria sea el Señor, le dije, hermano, si en algo yo lo he ofendido, yo le pido perdón hoy delante de Dios. Y cuando yo le dije a esa persona, yo te pido perdón, sentí que algo se arrancó dentro de mí, sentí que algo que estaba en mi corazón salió de mi vida, porque el perdón era que estaba regando una raíz de amargura en mi corazón. Y como el diablo sabe trabajar sutilmente, comienza a poner cosas en tu corazón sin que tú te des de cuenta. Y como nada, hermano, crece de hoy para hoy, porque usted no siembra una semilla, y usted no siembra una semilla de China y mañana está recogiendo China, sino que todo es un proceso de crecimiento. Así son las raíces de amargura en nuestro corazón. Las raíces se penetran en nuestra vida, alabado sea el Señor, y poco a poco empiezan a crecer, y poco a poco empiezan a tomar posición de nuestra vida, y empiezan a tomar posición, gloria sea el Señor, de nuestro interior. Y nosotros necesitamos, hermano, como hijos de Dios, ser libres. Nosotros necesitamos como hijos de Dios, como aquel que nos libertó, que Dios arranque el dolor que nos aflige, que nos lastima, que día tras día nos está golpeando. Nosotros necesitamos que Dios se meta en lo profundo, porque cuando hablamos de perdón, Cristo habló de sí mismo, porque muchos habíamos pecado, pero Cristo se ofreció
ofreció por sacrificio y nos dio vida eterna, nos dio salvación, nos dio perdón, nos dio su misericordia y por su amor hoy estamos aquí. Amén, aleluya. Por su misericordia que estamos aquí, ha sido por ese plan redentor que Él tuvo sobre nuestras vidas. Y me llama la atención porque cuando Dios llama a Jonás, le dice a Jonás, y vino a mí palabra de Jehová, gloria sea el Señor, diciéndole que se levantase y fuese a Nínive y pregonara contra aquella ciudad. Y la Biblia dice que Jonás, escuchando la palabra del Señor, en vez de correr a la voluntad de Dios, dice la palabra del Señor que huyó hacia Tarsis, pagando un pasaje en Jope. Dice que se montó para huir lejos de la presencia de Dios. Fíjate que esta nación o este pueblo, los ninivitas, gloria sea el Señor, perteneciente al pueblo de Asiria, era un pueblo que día tras día afligían al pueblo de Dios. Era un pueblo, gloria sea el Señor, que golpeaban, que destruían, que destrozaban el pueblo de Dios. Y Jonás, siendo de los israelitas, gloria sea el Señor, y viendo el castigo que los asirios, que hasta el sol de hoy están cometiendo en contra de Israel, alabado sea el Señor. Entonces Jonás quería que Dios planificara este juicio y destruyera esa nación, y que Dios castigara a ese pueblo, y que Dios hiciera y pagara a ese pueblo por todo el mal que le había hecho a los hijos de Israel. Pero el propósito de Dios era que el pueblo se arrepintiese, aunque no era el pueblo de Dios, aunque no era el pueblo de Israel. Aún así Dios quería tratar con su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios es salvar, el propósito de Dios es libertar, el propósito de Dios es que nosotros seamos libres, porque somos la creación de Dios. Pero Jonás no quería eso, hermano. Entonces Dios tenía que tener una confrontación con el profeta. Dios tenía que empezar a tratar con la vida del profeta. Porque el profeta, el hombre de Dios, al que Dios había escogido, tenía raíces de amargura en su corazón y necesitaba ser libre. Y Dios levanta. Y yo quiero decirte que cuando Dios se antoja de una persona, y cuando Dios tiene un plan con una persona, y Dios quiere ejecutar ese plan con esa persona, ese plan se ejecuta por encima de lo que sea. Alabado sea el Señor. Cuando Dios quiere operar con una vida, Dios trata contigo hasta que logre su objetivo de hacer de ti lo que Él ha dicho que hará. Alabado sea el Señor. Hay una diferencia entre ser llamado y ser escogido. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque el llamado se queda con una palabra, el escogido se mueve de acuerdo a la palabra. Alabado sea el Señor. El llamado solo se queda, yo me recuerdo que Dios me dijo, pero el escogido se mueve de acuerdo a lo que Dios dijo. Alabado sea el Señor. Entonces hay diferencia, que cuando Dios quiere tratar con alguien, Dios va a seguir apretando y Dios va a seguir haciendo lo que tiene que hacer hasta que usted y yo nos metamos en la voluntad perfecta de Dios. Le dice, vete a Nínive, y coge para Tarsis. Y yendo para Tarsis, hermano, montándose en aquella nave, dice la Biblia que Dios hizo despertar una fuerte tempestad que azotaba la barca. Y hay momentos, hermanos, que Dios tiene que dejar que la barca empiece a ser azotada. Hay momentos donde Dios tiene que empezar a permitir que tu barca empiece a ser estremecida. Hay momentos donde Dios tiene que permitir que tu barca sea sacudida. ¿Por qué, hermano? Porque Dios necesita tratar contigo. Porque Dios necesita confrontarte a ti. Porque Dios necesita sacar lo que está oculto en tu corazón. Alabado sea el Señor. Dios comienza a mover y permite que los vientos te sacudan para que se manifieste lo que hay dentro de tu corazón. Estaba siendo sacudido por aquellos vientos, y no solamente estaba en peligro la vida de Jonás, sino que también estaba en peligro la vida de los que estaban en aquella barca. Y yo quiero decirte, hermano, que cuando Dios tiene un trato contigo y Dios quiere hacer algo con tu vida, no solamente estás en peligro tú, estás en peligro tú y los que te rodean. Alabado sea el Señor.
Señor. No solamente estás en peligro tú, sino que está en peligro tú y tu casa. ¿Por qué? Porque Dios quiere tratar y tú mismo eres el responsable de que tu casa se encuentre en esa condición, porque Dios te ha puesto a ti y te ha escogido a ti para que tú hagas la diferencia y por medio de ti Dios glorificarse y Dios actuar y Dios hacer algo en ti. Jonás no quería, hermano, y los vientos empezaron a azotar. Y sabe que es lo más terrible, hermano, que hay momentos que nosotros sabemos que tenemos eso en nuestro corazón y nos hacemos los tranquilos, como que no está pasando nada. Alabado sea el Señor. Mientras la barca estaba siendo estremecida, Jonás estaba durmiendo. Alabado sea el Señor. Jonás estaba acostado abajo. Y así hay momentos tú y yo en nuestra vida. Sabemos que Dios está tratando, sabemos que Dios nos está llamando, sabemos que Dios está tratando con nuestro corazón, pero nos cargamos del sueño y decimos: eso no es conmigo, eso no es conmigo, eso es para allá. No, te tengo noticias para ti. Gloria sea el Señor. Es contigo que Dios quiere tratar, es contigo que Dios quiere hacer algo, es contigo que Dios quiere hacer para Él glorificarse y para que pongas en salvación a los tuyos. Dios. Aleluya. Esto se trata de salvación, hermano. Si la gente entendiera lo que es el Evangelio no es una moda. El Evangelio no es una moda, hermano. El Evangelio es salvación. O salvación eterna o perdición eterna. Gloria al que vive. Eso es el Evangelio, hermano. Por eso Cristo decía: yo he venido para salvar lo que está perdido. Por eso Cristo decía: yo no he venido para que las almas se pierdan, sino para que las almas sean salvas. Amén. El propósito del Señor es salvar. No es que las personas se pierdan en una eternidad. El propósito de Dios es que tú te vayas a una eternidad con Él, porque para eso fuiste creado. Fuiste creado para hacer, gloria sea el Señor, esa creación buena, linda, preciosa que Dios hizo para que le adorasen, para que fuesen sus siervos. Y alabado sea el Señor, nosotros fuésemos sus siervos y Él fuera nuestro Dios. O sea, nosotros fuimos creados con un propósito específico, hermano, para que nosotros, alabado sea el Señor, seamos el pueblo santo de Dios. Gloria sea el Señor. Pero no todos podemos ser el pueblo